Goblin Slayer, el anime más controversial de la televisión humorística y el más visto en México, de acuerdo con Crunchyroll. No es la primera serie que genera una división tan polarizada y probablemente no será la última, pero las reacciones de todos los espectros y ver el primer episodio por mi propia cuenta me hicieron darme cuenta de algo muy importante. Goblin Slayer es la prueba de que la crítica es subjetiva. La verdad es que yo ya sabía que la crítica y el arte en sí son en su mayoría subjetivos, pero ¿quién puede resistirse a un cold open tan dramático? Subjetivo es una palabra muy cargada estos días. Para muchos significa el fin del arte, del criterio y de la civilización. Y sobre todo, de la crítica. Pero antes de entrar en pánico por el fin del mundo en una explosión anárquica, ¿por qué no platicamos un poco sobre el arte, la crítica y el análisis? En 1949, un vato llamado Arnold Eisenberg publicó un artículo llamado Comunicación Crítica, en el que dividía el proceso crítico en tres etapas principales: B, el juicio o valoración de una obra; R, la razón de dicho juicio; y N, la norma que define la razón. Por ejemplo, un cambio brusco de tono es señal de un mal guión. Por lo tanto, todo trabajo con un cambio brusco de tono tiene un mal guión. Pero hay un problema. Hot Fuzz cambia de comedia a drama y a acción bombástica en un solo pestañeo. Y ese es uno de los guiones más pulidos y bien escritos de la historia. Otra norma arbitraria muy común: todo diálogo fluido está bien ejecutado, por lo tanto, un diálogo con un ritmo irregular es un mal diálogo. Pero esta norma excluye a toda obra de suspenso y terror o aquellas escenas que intentan crear una atmósfera incómoda. El problema con encerrarnos en normas predefinidas para la crítica es que es inevitable encontrarnos con obras que tienen distintas cualidades a las que buscan esas normas, limitando enormemente la discusión y el análisis. En un artículo respondiendo al buen Eisenberg, Monroe Beardsley propone una solución más directa a este problema. Si logramos hacer que la norma sea lo más específica posible, quizá podamos al fin calificar un elemento dentro de un contexto más especializado. Por ejemplo, una escena con silencios prolongados está generando una atmósfera incómoda. Por lo tanto, es una buena escena. Pero, ¿cómo definimos el segundo exacto en el que una escena pasa de ser tétrica a tener mala edición? La naturaleza escéptica de la crítica significa que siempre habrá una manera de contradecir a una norma, por más específica que sea. Eisenberg propone una solución más sencilla. Puede que la crítica aparente seguir normas de razón y valoración de una obra, pero esa no es la realidad. Sucede que las normas y razones de un crítico están basadas en un criterio subjetivo, y este lo utiliza para proporcionar observaciones acordes con su criterio. La crítica, por lo tanto, es subjetiva al criterio personal de un crítico. Para Eisenberg, un crítico no es la figura autoritaria que muchos ven en la época actual. Al contrario, el trabajo de un crítico es proporcionar al espectador una visión distinta y las herramientas para ver una obra con ojos completamente distintos. Al final, quien define el valor de una obra, y esto siempre ha sido verdad, es el espectador. Pero obviamente, el criterio de un crítico no aparece por generación espontánea, ¿o sí? Todos tenemos orígenes distintos y vamos a ver al mundo, y por tanto al arte de igual forma, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Una educación completa es una muy buena base, y es importantísima. Después de todo, no podemos llamar a alguien crítico si no sabe absolutamente nada de lo que está hablando, pero nunca va a ser sustituto de un criterio generado por la experiencia propia. Por ejemplo, cuando yo salí de mi carrera tenía todos los conocimientos necesarios para el diseño de estructuras, cálculo de materiales, mano de obra y otras cosas, pero jamás había ejecutado una construcción como tal. Aprendí información importantísima para mi profesión hasta después de haberla estudiado, y esa experiencia personal no está incluida en ninguna norma. En pocas palabras, formé mi propio criterio para mi profesión, igual que muchas personas. ¿Qué tiene que ver todo esto con Goblin Slayer? Bueno, recordarán que mencioné la polarizada opinión sobre la serie. Por el momento, vamos a dejar a un lado todo el contexto del manga y los episodios posteriores y vamos a concentrarnos en las primeras impresiones. Por un lado, tenemos a las personas que tacharon el episodio de tener violencia sin sentido y shock value innecesario. Por el otro, tenemos a los que disfrutaron de la acción o de la animación del episodio. Y por otro, tenemos a los que argumentan que el punto del episodio era mostrar a los duendes como monstruos irredimibles, y por lo tanto, hizo un trabajo efectivo. ¿Quién de todas estas personas tiene la razón? La respuesta es todas las anteriores.
Sorprendentemente, puede haber más de una perspectiva para analizar o criticar una obra. Yo tengo un montón de problemas con el guión de Batman v Superman, pero si la analizamos visualmente, es una película superior a su competencia. A diferencia de Man of Steel, hay una identidad visual distinguida y prefiero 1000 veces la saturación de colores a la iluminación blanda y naturalista de la mayoría de las películas de Marvel. Visto desde ese ángulo, Batman v Superman hace bien su trabajo. Y ya que estamos hablando del aspecto visual, los primeros minutos de Goblin Slayer hacen un trabajo muy respetable en establecer la atmósfera oscura de la serie, como el uso del rojo y los colores oscuros de manera temática, así como un enfoque particular en los ojos de nuestra protagonista. La acción está bastante bien ejecutada y la escena de la muerte de los bebés duendes, en teoría, tiene el potencial de provocar un impacto emocional importante en el espectador. Visto únicamente desde esa perspectiva, el episodio hizo un buen trabajo. Ahora, visto desde la perspectiva de los que conocen la historia del manga y la naturaleza libre de ambigüedades de los duendes, también hace un buen trabajo en establecerlos como monstruos irredimibles. Así que esa gente también tiene la razón. Y no olvidemos a los fanáticos de los juegos de rol a los que les encanta el uso de la estrategia en esta serie. Pero si nos enfocamos en la escritura, comenzaremos a ver grietas en la ejecución. Si los duendes son maldad pura y no hay ninguna razón para perdonarlos, entonces el Slayer tiene toda la razón en eliminarlos sin piedad. Lo cual estaría bien, si los últimos momentos de esta escena no estuvieran luchando en contra de ese mensaje. La cámara se enfoca en los bebés como criaturas indefensas, la imagen se torna gris y la protagonista se pone a llorar por la crueldad del Slayer. Algo que al parecer no le afecta realmente porque termina uniéndose a su grupo. Y es que quizás si nos hubieran mostrado algún momento que nos permitiera empatizar al menos por un segundo insignificante con un duende, entonces esta escena tendría el impacto emocional que está buscando incitar. Al llevar la violencia y el shock value demasiado lejos, el episodio minimiza el impacto de su propia conclusión. Por lo tanto, las personas que critican este aspecto también tienen la razón. Pero a ver, ¿y si yo combino todas estas lentes? Pues tendré una perspectiva más concreta del episodio en general y podré sacar mis propias conclusiones. Pero Jerry, ¿eso no la convierte en una crítica objetiva? Ese es el detalle, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el análisis y la crítica al arte con la comunidad científica. Yo no puedo estar en desacuerdo con las leyes de la física porque de lo contrario cualquier edificio que construya se va a desplomar en un santiamén. Pero con una obra de arte, las diferentes interpretaciones y perspectivas enriquecen el debate y la conversación sobre la misma. Entonces, ¿por qué vemos a la crítica como algo exclusivamente objetivo? Bueno, parte de esto es resultado de la cultura popular. Después de todo, el estereotipo de un crítico es alguien que busca todo lo negativo en una obra y que siempre conserva una actitud pedante y de sentirse superior a los demás, en vez de alguien que simplemente disfruta el medio que está analizando. Pero otra parte, en mi opinión, tiene que ver con las plataformas que albergan ese contenido, en especial en estos días. La naturaleza de YouTube y los blogs en línea nos obliga a algunos canales a utilizar estrategias autoritarias para atraer a la audiencia en vez de valernos únicamente del contenido de nuestros videos. Así es como tenemos videos afirmando que Mario es un villano, mientras que el contenido de este solo indica que existe una posibilidad de que lo sea. ¿Qué es más atractivo? ¿Un título descriptivo o uno imperativo? Bueno, los números no mienten. Recuerden que una buena crítica contempla todas las posibles lentes o perspectivas que estén a su alcance, y usando su propio criterio y experiencia personal, pero bien fundamentados, proporciona observaciones sobre una obra para que el espectador lo vea con nuevos ojos. Podrá ser subjetiva, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes con mis comentarios sobre el primer episodio de Goblin Slayer? Pues, ver el capítulo, prestar atención a esos detalles y sacar sus propias conclusiones. Ese es el verdadero trabajo de un crítico.